La vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Así de profunda, de rotunda y de profética se mostraba la escritora londinense Virginia Woolf, a la cual, habiéndosele diagnosticado un trastorno de doble personalidad, pues se quitaba la vida cargando sus bolsillos de piedras e introduciéndose, sumergiéndose en el río. Vamos a hablar hoy de ese gran enigma que sigue siendo el suicidio. Lo hacemos con nuestro psicólogo y educador social, Francisco José Monge López. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Bueno, Francisco, cambiamos radicalmente, diametralmente de asunto, pero bueno, nos introducimos en un fenómeno que por desgracia hoy ocupa pues parte de la prensa, no solo local, sino también nacional. Efectivamente, la actualidad manda y las últimas noticias acaecidas en prensa, y especialmente en esta ciudad, pues hacía necesario que intentáramos abordar para explicar un poquito más y sobre todo explicar lo que podemos hacer para evitar este tipo de casos. La vinculación entre los casos de suicidio con desahucios, situaciones económicas extremas es incuestionable, pero claro, lógicamente hay que ir más allá. Uno no toma esta decisión por estar en una situación muy delicada, ¿no? Sí, las estadísticas sí reflejan una relación muy clara entre causas económicas, puede ser paro, puede ser desahucio, como hemos hablado, y suicidio, pero evidentemente no es el único motivo. En fin, decíamos, es la 10ª causa de muerte en todo el mundo y esa vinculación es incuestionable, pero debemos ir un poquito más allá. Por eso, a la hora de interpretar el porqué del suicidio, sería interesante hacer una pequeña retrospectiva histórica, ¿no? Entender cómo se producía este hecho en otras sociedades, en otras culturas, y sobre todo cómo se ha ido interpretando como un acto positivo, admirado, o como un acto todo lo contrario, incluso condenado, ¿no? Sí, no siempre el suicidio ha sido considerado como malo. Hay determinadas culturas en las que un suicidio a tiempo es preferible a una muerte deshonrosa, o indigna, o esclavitud, incluso muerte por vejez. Y por eso nuestro primer fragmento corresponde a uno de los suicidios pues más famosos de la historia, aunque son muchos, y además a una de las mejores, si no la mejor serie de la historia de la televisión, y la mejor adaptación, desde luego, a la Roma imperial, ¿no? Sí, hablamos de esa gran pareja que fueron Cleopatra y Marco Antonio, y en este caso vamos a ver la muerte de Marco Antonio. Pues vamos a ver la magistral interpretación de James Purefoy, encarnando a Marco Antonio en la segunda temporada de la serie de HBO Roma. Es el momento. Cualquier cosa para librarme de esta resaca. No, esto no sirve. Usemos una auténtica espada romana. Que esta era la manera honorable, ¿no? Y además se cuida cada detalle importantísimo. Primero, ese concepto de la tercera vida, la posteridad, y por otro lado, el ritual, ¿no? Incluso con una espada romana, estando en Egipto. Tenía que ser romana. Si vemos los antecedentes de la historia, pues Marco Antonio le esperaba una vida no muy agradable. Él había traicionado a su patria para irse a Egipto con Cleopatra, y las propias tropas romanas estaban asediando Alejandría. Le esperaba ya la condena a muerte y además el oprobio y el castigo público, ¿no? Y la humillación. Entonces es preferible una muerte digna y honorable antes que esa humillación. Y hay un ritual. Él elige una espada romana, debía morir así. Él elige, no se ve en el vídeo, posteriormente el propio soldado que le ayuda en el suicidio lo viste como un soldado romano, para que tenga una presencia honorable, ¿no? Todo ese ritual evidentemente cambia con la historia, pero sí existe esa planificación en un suicidio. Por eso decimos que el suicidio nunca es impulsivo.
Puede ser impulsivo el acto en sí, sin embargo, requiere un ritual, una planificación. Incluso llega a ser metódico, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Hay una serie de fases desde que uno pues, va viendo crecer la idea en su interior hasta que incluso se desarrolla, se traza todo un plan, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado, está todo muy detallado. Vemos que en este contexto el suicidio era una forma honorable, digna de morir. Sin embargo, por ejemplo, para la religión, todo el cristianismo, toda la cristiandad, el suicidio es una especie de traición a Dios, ¿no? Nos acordamos, si quieres, del personaje de Ofelia en Hamlet de Shakespeare, que es enterrada, según decía el enterrador, porque es una mujer de buena familia y está cerca de la corte, ¿no? Pero en otro caso cualquiera, una persona que decidiera arrebatarse, tomar la decisión del suicidio, una persona que escogiera este camino, estaba llevándole la contraria a Dios, estaba desafiándole y por tanto no merecía esos honores, ¿no? Sí, en general podemos hablar de que todas las grandes religiones monoteístas prohíben el suicidio. Tú no eres dueño de tu vida, te la ha dado Dios, por lo tanto no eres quien para decidir acabar con ella, debe ser Dios. Entonces pues la religión judía, la musulmana, la cristiana, todas ellas están en contra y lo consideran un grave pecado. Y por eso en las estadísticas, pues entre la comunidad atea se producen, ¿no?, más estos casos, también porque la pertenencia a una comunidad es importante, ¿no?, desde el punto de vista anímico y de desarrollo y configuración de una persona. Sí, uno de los grandes síntomas en un suicida es el aislamiento social, la persona se siente sola, entonces la pertenencia a cualquier grupo social siempre protege con respecto al suicidio. Puede ser un grupo religioso, puede ser cualquier asociación, cualquier grupo deportivo, de amigos. En ese sentido, el factor religioso, pues digamos que tiene una doble vertiente. Por un lado, la propia moralidad de la religión, que prohíbe ese suicidio, y esa pertenencia al grupo social que ayuda a identificarse y a que la persona no se sienta tan aislada. ¿Y médicamente hay alguna predisposición? Porque podemos tener un estado anímico tendente a la depresión, pero ¿qué es lo que marca el que demos ese paso más allá? Sobre todo teniendo en cuenta que el suicidio per se no es fortuito o no suele ser fortuito, salvo casos de enajenación mental, por ejemplo. Sí, hay una relación importante entre enfermedad mental, por ejemplo, y suicidio. El 90% de los suicidas han sido diagnosticados con depresión, con ansiedad, con esquizofrenia. Entonces esa relación es muy importante y por supuesto haber padecido un suceso estresante. ¿A qué llamamos suceso estresante? Es cualquier evento que la persona lo vive de forma muy traumática, que le provoca un dolor psíquico muy intenso. En los casos que estamos hablando actualmente, pues podríamos hablar de ese paro o ese desahucio que le va a producir. Y curiosamente se produce de forma mucho más frecuente, se eleva los puntos porcentuales en la medida en que hablamos de países desarrollados. De hecho, en comunidades, en sociedades en las que el estado del bienestar sigue siendo del bienestar, el índice de suicidios es mucho más alto, ¿no? Cuando nos movemos en países subdesarrollados, en el tercer mundo, vemos que quizás sea la cercanía de la muerte lo que activa nuestro instinto de supervivencia. Sí, efectivamente, aquí el consumismo nos ayuda mucho en nuestra sociedad, ¿no? Quizá para ser felices en una sociedad desarrollada necesitamos tener más cosas, ¿no? Y en el mundo subdesarrollado, digamos que ser más feliz con más facilidad, ¿no? Entonces por ahí quizá vengan esos datos. De todas formas, el suicidio del tercer mundo quizá no está tan estudiado, o hay, digamos, menos herramientas para discriminarlo. Si una persona se muere de hambre en África, ¿se muere de hambre porque quiere o porque no puede? Entonces es más complicado ahí discriminar qué es un suicidio y qué no lo es. Ahí tendríamos que hablar de los niveles de necesidades, ¿verdad? Sí. Bueno, el antropólogo Malinowski en su momento ya las estableció. El que aquí existan unas necesidades ya de tipo terciario hace que tengamos, que valoremos de otra manera, ¿no?, determinadas situaciones límite, como decíamos antes. Diferentes corrientes, diferentes teorías, las que ya hemos ido conociendo, tocando en estas semanas, han intentado dar una explicación, ¿no?, y nunca completa o del todo satisfactoria. Sí, como tú comprenderás, el suicidio es un acto al principio contra natura. La propia naturaleza del ser humano impediría el suicidio. Entonces, ese trastorno ha sido muy estudiado por las grandes corrientes psicológicas. Llama muchísimo la atención, ¿no? Podríamos hablar de Freud, que es uno de los psicólogos más conocidos a nivel cultural, y ya nos hablaba de una pulsión de muerte que existe en el propio individuo. Él lo llamaba tánatos. Esa pulsión de muerte, digamos que va en contra de la propia pulsión de vida, del instinto de supervivencia, ¿no?
Y hay veces, sobre todo en los casos de enfermedad mental, donde esa pulsión ganaría la partida a la pulsión de vida. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que una persona pues está ahí? Porque solemos caer en el error de pensar que el que avisa y el que incluso lo hace para llamar la atención nunca va a acabar suicidándose, y esto, pues como decíamos, puede ser más que una metedura de pata, ¿no? Sí, efectivamente es un error que podemos comentar. Hablamos de que 9 de cada 10 suicidas han mandado un mensaje, han comentado verbalmente o por escrito a alguien que se van a suicidar, porque sí es un dato muy revelador. Esas personas quieren despedirse porque fundamentalmente ellos no quieren suicidarse, eso lo tenemos que tener claro. Un suicida no quiere la muerte, un suicida quiere solucionar su problema. Entonces, bajo su perspectiva, la muerte es la mejor solución, o quizá la única solución a ese dolor psíquico que tiene. Entonces, como no quieren suicidarse, pues sí se quieren despedir de alguna gente o incluso comentarlo. Culpabilizar, ¿no? Incluso hay algunos que dejan en esas últimas notas, pues depuran responsabilidades y digamos que hacen que recaiga su muerte sobre otras personas, ¿no? Sí, bueno, es su último legado, y ahí pues digamos que dan el último mensaje. Puede ser de rencor, de perdón, de disculpa, eso depende mucho de la persona, pero sí tenemos que tener claro que mandan mensajes. Entonces, normalmente la persona suicida lo ha intentado antes y ha avisado antes, entonces siempre tenemos alguna señal que nos pueda llamar la atención para intentar intervenir y hacer algo. Y un ejemplo de ello es el próximo fragmento que vamos a ver. Francisco pertenece a la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, y aunque prácticamente ya nos tenemos que despedir, pero queremos ofrecer, ¿no?, un ejemplo de lo que puede ser muy extremo, pero de cómo podemos darnos cuenta del momento vital que puede estar atravesando alguien y de cómo hay que intervenir pues con la mayor celeridad posible. Vamos a ver, no sé si podemos ver esas imágenes, si podemos recuperar esa secuencia de Los lunes al sol. Vemos que en esta escena a Amador le estaba pasando algo y muy grave. Lo que sucede es que no siempre es tan evidente, ¿no? Sí, en este caso sí parece muy evidente, aunque si recordamos la película, el propio Amador quiere evitarlo a toda costa. En este caso, el protagonista, Santa, ve lo que pasa porque tiene que llevar a Amador, está tan borracho que no puede tenerse en pie. Y es cuando se da cuenta de esos indicios, esa apatía que es muy común en todos los suicidas. En este caso se refleja en que bueno, la limpieza de la casa es prácticamente inexistente, tiene el agua cortada, bolsas de basura por toda la casa, el propio Amador se pasa el día entero bebiendo en el bar y llega tardísimo a casa y no quiere que nadie lo vea. Ahí está el consumo de sustancias que lógicamente va ligado a la evasión, ¿no?, de la realidad, porque además Amador revela esto sin querer, ¿no? Sí, el aislamiento también es muy característico. Durante toda la película él habla de que su mujer está fuera y que va a volver la semana que viene, y cada vez que le preguntan es un poco más que se retrasa. La mujer le había dejado hace ya varios meses y él no lo quería contar. Pues imagínate la soledad que sentía ese personaje cuando llegaba todas las noches a casa y no tenía nadie. No solo no tenía nadie, sino que no se lo contaba a nadie. ¿Y cómo debemos proceder? Porque muchas veces la preocupación nos lleva al lugar equivocado, nos lleva incluso a enfadarnos, y es más, cuando se trata de familiares o personas muy cercanas, a tomárnoslo como una especie de traición, ¿no? ¿Cómo es posible que quieras no dejar este mundo, sino dejarme a mí, ¿no? Sí, muchas veces los familiares cuando se enteran pueden reaccionar de esa forma. Quizás se enteran tarde, quizás hay otras personas no tan íntimas que se suelen enterar, porque el suicidio no quiere ese tipo de reacción. Es comprensible esa reacción en la familia. Yo quiero que esa persona que yo quiero viva, por tanto utilizo todos los medios que tengo a mi alcance. El chantaje emocional pues es un medio que suele funcionar, sin embargo no debe ser lo único que hagamos. A ese respecto, una persona cuando tiene esos indicios o ese propio mensaje de la persona, tiene que actuar. Tiene que actuar, y hay cosas que debe hacer y hay cosas que no debe hacer. Hablamos del aislamiento social. Esa persona se siente sola. Es uno de los factores fundamentales en el suicidio. Por lo tanto, hay que prestar atención y hay que escucharla. Y hay que escucharla de forma asertiva y de forma empática. Eso quiere decir que no debemos juzgar a la persona. Debemos escucharla y que se exprese abiertamente. Esa liberación de sentimientos va a ayudar muchísimo a esa persona.
Esto acompañado, por supuesto, del trabajo de un profesional, porque si bien hace unas semanas hablábamos de cómo podíamos reconducir ciertas situaciones a la hora de educar a nuestros hijos, en este caso sí que es verdad que una terapia mezclando pues, bueno, las propuestas que nos hacen las diferentes corrientes, desde el conductismo, desde recursos cognitivos, el humanismo también, nos tienen que ayudar, incluso el uso de fármacos, ¿no? Sí, si bien la semana pasada hablábamos de que un padre perfectamente podría educar a sus hijos teniendo ciertas nociones generales, en este caso un profesional es fundamental, o quizás varios profesionales, porque la intervención con el suicida se realiza desde distintos ámbitos. Podemos hablar del ámbito farmacológico, ¿de acuerdo? Una teoría importante te habla de la carencia de ciertas sustancias en el cerebro, en este caso la serotonina, que es un neurotransmisor que inhibe la agresividad. Es muy baja en personas depresivas que pueden llegar a tener el suicidio. Desde esa perspectiva, pues se le recetan fármacos a una persona que ha tenido tentativa de suicidio para intentar mejorarlo. Lo que pasa es que no es el único foco en el que se interviene. La propia terapia individual con la persona es muy importante. Una terapia encaminada a la realización de tareas. La persona suicida tiene poco ánimo para hacer cosas, se pasa el día tumbado en el sofá, en la cama, durmiendo o simulando dormir y no tiene ganas de hacer nada. Hay que intentar espabilar a esa persona, hay que haga cosas. Pues deporte, un voluntariado, salir a pasear, cualquier cosa que le haga intentar buscar estímulos para vivir. Y por supuesto el trabajar con esos pensamientos erróneos, el yo no valgo nada, la única solución posible es la muerte, el mundo estaría mejor sin mí, todo ese tipo de ideas hay que trabajarlas con un profesional para intentar erradicarlas. Hemos hablado antes, hemos aludido a la ira y claro, muchas personas desde casa se pueden preguntar ¿qué puede determinar en un momento dado el que nosotros atentemos contra nuestra propia integridad física o el que lo hagamos contra los demás? Bueno, fíjate que curiosamente y en contra de lo que queremos hay más muertes por suicidio que por homicidio. Es llamativo porque quizás no se suele mostrar tanto en la prensa, pero hay más muertes por suicidio que por homicidio. Es decir, las personas prefieren atentar contra sí mismas que contra los demás. Somos más autodestructivas, ¿no? Sí, y además el suicida quizás no sienta una agresividad particular por nadie. Nadie en particular le ha hecho daño, sino que bueno, su vida en general no vale para nada. Por lo tanto, la solución es mi muerte, para dejar yo de sufrir, no porque tengo una persona que puntualmente me haya hecho mucho daño. Y bueno, dando todas estas pautas, también tenemos que hablar de lo que no se debe hacer, ¿no? Tú has preparado un inventario en el cual pues, nos recuerdas cuáles son esos fallos en los que podemos incurrir a la hora de querer ayudar de corazón a una persona, ¿no? Sí, porque hay ciertas ideas o ciertos mecanismos que solemos activar y que no siempre son los acertados. Cuando una persona intenta suicidarse, se dice que es para llamar la atención. Efectivamente es para llamar la atención. Eso no significa que debamos ignorarlo, porque es una llamada de atención muy importante, significa que esa persona necesita ayuda. Quizá vuelva a intentarlo, quizá no, eso no lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que tiene un problema, y como tiene un problema hay que intentar ayudarla, porque pensamos que quizá no lo está diciendo en serio. Ya lo decíamos antes, el 90% de las personas avisa antes de suicidarse, y muchas veces no lo tomamos en serio, esto no es así, no va a llegar a atreverse. Y habrá muchos que, aunque no lo confiesen, sepan, ¿no?, que en algún momento podrían haber hecho algo más, al menos ayudar hasta donde lleguemos, ¿no? Sí, después vienen los remordimientos de los familiares, de los amigos. Yo podía haber hecho algo más, sí, siempre se puede hacer algo más. Insisto, la persona no quiere morir, la persona busca una solución. Quizá por la propia depresión o por el propio obcecamiento de la persona no ve otra solución. Nuestra misión es esa, hacerle ver que hay otras soluciones y ponernos a buscarlas. Hablamos del desahucio y del paro y de las condiciones económicas. Bueno, a lo mejor objetivamente no merece la pena salir a buscar trabajo o salir a buscar hipotecas en los bancos. Bueno, objetivamente quizá no lo consigamos, sin embargo el propio hecho de salir a buscar soluciones ya es una solución en sí misma, ya esa persona la hace que se active, la hace que se mueva, la hace que piense otras alternativas y por supuesto ganamos tiempo. Y que se aleje, claro. Sí, por supuesto, insisto, ganar tiempo con respecto a esa única solución que ve la persona ahora mismo. Porque el que ve ante sí pues esta posibilidad, el que la ve factible en absoluto, ¿no? Se puede considerar, como se ha dicho tradicionalmente, que sea un cobarde, ¿no? Nos enfrentamos a algo que nos aterroriza. Claro, por supuesto, la persona va contra su propia naturaleza, insisto, no quiere morir, es una solución que ella encuentra y es la mejor solución,
pero no quiere morir. Entonces estamos contra nuestra propia naturaleza. Por eso normalmente el suicida, digamos que no lo consigue a la primera. Tiene tentativas de suicidio en los que está dudando. Incluso puede tener fases en las que parece que está mejor, parece que no lo piensa, porque siempre hay esa ambivalencia entre la solución que se me ocurre, que es la mejor, que es la muerte, y mi propio deseo de vivir. Por eso establece, entreteje ese plan, esa evolución. Hay que intentar detenerlo, ¿no?, en alguna de las fases, bien sea la de ideación, bien sea la amenaza, el plan y por supuesto ya cuando se produce el hecho, ¿no?, que estemos ahí justo antes para tratar de evitarlo, sobre todo en esas etapas, en esas franjas de edad en las que somos más vulnerables, ¿no?, sobre todo al principio, en la adolescencia y al final de nuestra vida, que es quizá cuando sintamos con mayor intensidad, ¿no?, ese aislamiento, esa soledad, ese vacío, ¿no? Sí, estadísticamente en la cifra más importante hablamos de la vejez. Esa persona se puede sentir más sola, quizá ha tenido ya la pérdida de algún ser querido, quizá está jubilada, se siente poco útil y es donde suele haber más cifras. Y la adolescencia últimamente está aumentando. Con respecto a la adolescencia, bueno, es el momento quizá en el que sentimos con más violencia y con más pasión todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, todo lo que nos pasa bueno es muy bueno, todo lo que nos pasa malo es muy malo. Además hay que tener en cuenta el factor imitación, que es importante, el llamado efecto Werther. Es decir, el suicidio de personajes famosos normalmente va acompañado de una imitación. En la adolescencia, incluso en la forma de suicidio. Sobre todo con Marilyn Monroe, recuerdo que se dio. Y desde la aparición de la novela del joven Werther, pues podemos hablar de ese efecto, del efecto imitación, sobre todo en los adolescentes.